Hola mi gente, les habla Edwin Chungo Molina. Como parte de la agresión que se está llevando contra el pueblo, el gobierno electo en Venezuela, el gobierno se ha visto en la necesidad de invocar su constitución, el artículo 348. Tenemos con nosotros a la doctora Alexa Weber, quien va a conversar con nosotros sobre estos temas. Buenas noches, doctora, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por esta invitación, es un honor. Doctora, cuéntenos, ¿por qué el presidente electo democráticamente, Nicolás Maduro, invoca el artículo 348 de la Constitución y qué conlleva este artículo? Bueno, el artículo 348 invoca que el presidente y su grupo de ministros o un 15% de la población o las 2/3 partes de la Asamblea Nacional invoquen una Asamblea Nacional Constituyente. Esto representa la elección de representantes del pueblo a todos sus niveles para agregar, reformar leyes que son necesarias para el momento histórico. El presidente, en su necesidad de establecer orden jurídico, convoca a la Asamblea Nacional Constituyente y le da el poder al pueblo para que discuta y escoja cuáles son las leyes necesarias tanto a crear como a reformar que necesita la nación en este momento. Doctora, una vez, de acuerdo, según los números que han salido de la votación que hubo, el simulacro, hubo el domingo pasado, más de 11 millones de venezolanos votaron por la paz en Venezuela. Y el sector violento, terrorista, oligárquico, que controla la mayor parte de la producción de alimentos y también los medios de comunicación masivos, dieron números diferentes. Cuéntenos sobre eso. Bueno, primero vamos a empezar para decir que la oposición intentó el año pasado llamar a una constituyente y no consiguieron las firmas. Fue descubierto que las firmas que presentaron, de ese 15% que estamos hablando, fueron más del 70% ilegales. Pusieron a firmar muertos, niños, personas no existentes, algunas firmaron varias veces. Entonces perdieron esa oportunidad, aun cuando ellos sabían que lo iban a perder porque la pidieron a destiempo. O sea, eso tiene sus tiempos de acuerdo a la ley. Pero bueno, viéndose que no pueden hacer eso, solo montan ese show para el exterior, para que la gente crea, empiezan una gran violencia que se localiza en 7 distritos nada más. De los 300 y tantos distritos que tiene Venezuela, ellos en 7 distritos, curiosamente, donde está la clase media alta y la clase pudiente, empiezan una gran violencia. Pero como la clase pudiente no manda a sus hijos, por lo general, entonces ellos escogen delincuentes, sacan a gente de las cárceles, pagan gente para que vaya a hacer violencia, les dan drogas. O sea, una cosa totalmente ilógica. Y usted diría, bueno, ¿y por qué hacen eso? Bueno, porque ellos quieren representar en el mundo que la gente se está quejando. Que no es cierto, porque la mayoría del territorio venezolano está en paz y está tranquilo, ni caen en esas provocaciones de violencia. El pueblo venezolano es un pueblo de paz, un pueblo chavista, un pueblo trabajador, un pueblo optimista y un pueblo que realmente sabe cuándo contenerse ante esas provocaciones. Doctora, ¿cuáles serían los poderes de aprobarse el 30 de julio la Asamblea Nacional Constituyente? Bueno, fíjense, Venezuela tiene 5 poderes: el ejecutivo, el legislativo, el electoral
el judicial y el poder del pueblo, que son la fiscal, el contralor y el defensor de los derechos humanos. Pero de acuerdo a la Constitución venezolana, el verdadero poder es del pueblo. Cuando sea electa la Asamblea Nacional Constituyente, ellos van a crear nuevas leyes y van a reformar leyes que son necesarias para contener esta violencia, estas traiciones a la patria que piden intervención y todo eso que actualmente no están contemplados en nuestra Constitución. Y entonces esa Asamblea emite eso a los 5 poderes, quienes tienen que acatar lo que diga el pueblo. Porque, repito e insisto, porque es bellísimo, el verdadero poder en Venezuela lo tiene el pueblo. Bueno, doctora, entonces quiere decir que entonces no, como la prensa amarilla menciona, que es que el presidente electo democráticamente, Nicolás Maduro, quiere perpetuarse en el poder y convertirse en una dictadura, sino es que lo que veo es que le tiene miedo a la dictadura del pueblo, porque es el pueblo entonces el que manda. Mire, fíjese, es bien interesante porque el Tribunal Supremo de Justicia, cuando ve esta violencia que quiere crear la oposición en Venezuela, le da al presidente la potestad, ¿verdad?, de un estado en emergencia, o sea, que le da mayores poderes al presidente. Y el presidente, en un gran show de democracia, dice, no, yo no quiero eso. Vamos a convocar una Asamblea Nacional Constituyente y darle el poder al pueblo. O sea, ya ahí se demuestra que no hay una dictadura, que Maduro no quiere el poder absoluto, se lo está dando al pueblo, como lo establece la Constitución. Ahora recuerde que ese pueblo está representado por los sindicatos, por los trabajadores, por los minusválidos, por los retirados pensionistas, por las comunidades, por los jueces, por abogados, por representantes de todos los aspectos de la sociedad. Ellos se reúnen y van a crear leyes que entonces tienen que acatar los 5 poderes. Entonces, doctora, la Asamblea Nacional Escuálida, que ha estado al margen de la ley, ¿cuál usted cree que va a ser el futuro de esos individuos? Bueno, si el pueblo decidiera en esta Asamblea Nacional Constituyente que ellos han querido permanecer al margen de la ley, que ellos son los causantes de toda esta violencia, que ellos están siguiendo órdenes aquí de los Estados Unidos, entonces me imagino que la Asamblea decidirá levantarles la inmunidad y juzgarlos, porque muchos de ellos se les ha fotografiado, se les ha visto invocando la violencia, conduciendo a todos esos malandros a la muerte, incluso han quemado gente chavista, las han quemado vivas, por tener la mala suerte está pasando por esa urbanización. Incluso las mismas gente de las urbanizaciones pudientes ya están desesperados, porque están en sus casas, están prisioneros, les han quitado su derecho a circular. Es increíble, pero ellos son los que están sufriendo. Lo que pasa es que ellos quieren presentar esta imagen al exterior, que no coincide con la realidad venezolana. Eso es todo lo que ellos andan buscando. La Asamblea Constituyente, que está en su mayoría formada por gente de oposición, ellos no están interesados en la legalidad, ellos no están interesados en el darle el poder al pueblo, ellos no tienen la mayoría del pueblo. Entonces ellos montan ese show, ya nosotros conocemos cómo trabaja este sistema aquí en los Estados Unidos. Venezuela es un mal ejemplo para el mundo y un mal ejemplo para lo bueno, ¿verdad? Porque crear 1.700.000 viviendas y el objetivo son 3 millones. Le dice usted que una población tan pequeña de Venezuela, que no llega ni a los 30 millones, más de la mitad no tenían una casa decente con un baño limpio y agua potable para los niños. Crear 601 centros de diagnóstico integral, donde cualquiera puede recibir cualquier tratamiento de salud, incluyendo CT scans, resonancia magnética, sin ningún costo. Eso es un mal ejemplo para estos países.
darle el poder al pueblo. Las constituciones de estos países desarrollados, que por lo menos la de los Estados Unidos, que no se ha cambiado en 200 años, es exactamente para no darle el poder al pueblo. O sea, tú votas, y yo tengo un colegio electoral que dice si tú eres inteligente para poder haber elegido ese presidente. O sea, le quitan más poder al pueblo. Doctora, queremos informarle a nuestro público que estamos en Cadena Nacional de Información al Desnudo. Tenemos con nosotros a la doctora Alexis Weber, venezolana, radicada en Estados Unidos, quien estamos conversando sobre la Asamblea Nacional Constituyente, el artículo 348, que los venezolanos tendrán la decisión el 30 de julio, a ver si esto se lleva a cabo. La revolución empieza un programa de salud pública bien coordinado y bien interesante. Por ejemplo, el programa Barrio Adentro, que es lo que se llama la atención ¿no? La atención directa al pueblo, la atención de llevarle la medicina, la atención médica al pueblo, ¿verdad? Es el médico familiar. En eso nos ayudan, porque no se llamaron a voluntarios, y pues la medicina en Venezuela pues era enfocada hacia lo privado. Nos ayuda Cuba con 30.000 médicos cubanos. Ellos se van a los barrios a atender al diabético, al niño sin vacunas, al cieguito que nunca tuvo una atención, atender a todos los grupos familiares, ¿verdad? Después se crea, al mismo tiempo se crea el programa de las casas de alimentación, porque usted no puede darle salud a un pueblo que no está comiendo. Después que se hace ese programa, entonces se crea la atención secundaria, que es los centros de diagnóstico integral, que son 601 centros en todo el país, para darle a usted, por ejemplo, un gastroenterólogo, usted necesita una radiografía para que lo vea un neurólogo, o sea, los especialistas. Y los MRIs, las resonancias magnéticas, los CT scans, toda esa atención más elaborada. Y después, en la atención terciaria, se crean grandes hospitales, como por ejemplo, quería nombrarle el Hospital Cardiológico Infantil. Cuando la revolución llega, había una resaca de 40.000 niños que necesitaban ser operados de corazón abierto, pero no había cupo, no había hospital, no había dinero, si no pagaban morías. Entonces esa belleza que crea el comandante Chávez empieza a atender todos esos niños. Pero entonces, no solo contento con la atención médica, construyen un hotel al lado donde se quedan los padres, porque muchas de estas gentes vienen del interior, son gente pobre, gente con pocos recursos. Entonces ahí también son atendidos para que estén al lado de su niño. Pero no contento con esto, se brinda la atención a cualquier nación que necesite mandar a niños, por lo menos a Ecuador o Bolivia. Se mandan niños a Venezuela al cardiológico infantil para ser operados completamente gratis. Eso es algo pues extraordinario. Y después se hace un censo y se determina que hay una necesidad de 3 millones de viviendas, multiplicado por 4 son 12 millones, más otras viviendas que pueden ser acomodadas. Entonces se empieza el programa de construcción de vivienda que se llama la Misión Vivienda. Otra cosa que atiende también la revolución, las personas retiradas. En Venezuela habían solo 300.000 pensionados. Ya hoy en día tenemos casi 4 millones de pensionados, gente que llegaba a la vez totalmente desamparada. Ahora los ancianos han sido dignificados con su pensión, colaboran con la economía familiar, colaboran en la parte política, tienen voz y voto. Si hay tantos programas y tantos servicios y tanto progreso en Venezuela, ¿por qué hay una oposición del 1% que está tan violenta, asesinando, matando y quemando hospitales de niños en Venezuela? Bueno, porque ese 1% perdió todas sus prerrogativas del dinero del petróleo, de sacarlo para acá, para los Estados Unidos, porque la lógica nos dice que si el Estado, la revolución, está haciendo un programa para el pueblo, necesita ese dinero.
que antes se los llevaban estas personas. Entonces ellos quieren recuperar el poder, la oposición, para volver a obtener el dinero de PDVSA y todos los negocios. PDVSA es la petrolera venezolana y todos los negocios que eso conlleva. Yo le puedo decir que ahí en esa oposición hay familias que se llevaban el acero venezolano que nos pertenece a todo el pueblo venezolano y más aquellas masas en necesidad, se lo llevaban al exterior, lo vendían y son pero multimillonarios. Entonces ahora de pronto no solamente pierden el poder, sino que pierden el beneficio económico. Eso por una parte. Entonces ellos se alían con los poderes aquí en este imperio, que no les conviene que se sepa en el mundo, bueno, pero este es un Estado que le está dando salud al pueblo. ¿Cómo puede ser que yo vivo aquí en los Estados Unidos y yo no lo tengo? Y ahorita hasta me quieren eliminar programas de salud. Nosotros traeríamos como revolucionarios un ejemplo que no quieren oír las clases poderosas: el poder al pueblo, el derecho que tienen los pueblos al dinero que genera el gobierno como administrador de nuestros dineros, que sea utilizado en vez de la guerra, que sea utilizado para beneficio del pueblo. Entonces, abocarle al pueblo norteamericano que no permita que su gobierno continúe boicoteando todos esos beneficios extraordinarios en salud, en vivienda, en educación, que en Venezuela había una realidad de hambre, de abandono, de falta de escuelas, de falta de universidades, de ancianos que no tenían ninguna protección del Estado, de niños que nacían con defectos cardíacos por la misma hambre, que no recibían ninguna atención médica. Entonces aquí lo que se está haciendo es seguir los mandatos de Dios, ayudar al que necesita, apoyar a aquel que necesita. Y eso lo encuentra usted en cualquier religión. Entonces el pueblo venezolano, el pueblo norteamericano tiene que entender lo que está recibiendo el pueblo venezolano, y para recibirlo tiene que tener los ingresos de nuestros recursos naturales, que claro, los países poderosos quieren obtener a un precio irrisorio a cuesta del hambre de nuestro pueblo. Doctora, yo creo que los medios de comunicación masivos están jugando un rol muy subvertido, porque subvierten la verdad. Los medios masivos de comunicación en Estados Unidos, incluyendo a Yahoo, Google Chrome, Internet y todo eso, que bloquearon las informaciones saliendo de Venezuela. El domingo pasado y el lunes pasado estuvieron bloqueando esos medios de comunicación alternativos en Venezuela, como es Telesur, esa venezolana de televisión, y otros canales La Iguana y otros canales en Venezuela, porque no quieren que el pueblo norteamericano y el pueblo latinoamericano que vive en Estados Unidos se asesore y vea que es la verdad, ve que el gobierno de Estados Unidos ha estado invadiendo países por más de 200 años, asesinando a gente en todos los países del mundo, robándole la riqueza a todos esos pueblos. Tenemos el caso en 1916 en República Dominicana, en 1965 en República Dominicana, donde acribillaron a ese pueblo, lo mataron, y entonces a nosotros los puertorriqueños nos tienen ya llevamos de coloniaje más de 520 años, y el coloniaje norteamericano por más de 120 años, y entonces tienen el descaro de coger nuestros hijos y hijas, mandarlas a la guerra, y entonces una vez nuestros hijos son muertos en esos combates, vienen y nos traen un paño sucio diciendo que nuestros hijos y hijas son héroes. ¿Héroes de qué? Del saqueo, el ultraje, el asesinato que se está llevando a cabo contra la población mundial por el beneficio de ese 1%. Sí, la primera víctima de todo esto es la verdad. Es la verdad, y una vez que tergiversan la verdad, la cambian, la esconden y la voltean hacia su mentira, entonces los pueblos se confunden, y esa es la idea que tienen ellos,
Ahora lo vimos con el mismo Jesucristo. Jesucristo vino a hacer un cambio en la historia extraordinaria de un Dios que era castigador a un Dios de amor, un Dios que perdona, un Dios donde todos somos sus hijos. Y los grupos religiosos de esa época cambian esa verdad, lo acusan de que era un falso Mesías, y entonces el pueblo va y apoya su muerte. Entonces eso sigue pasando en la historia, y creo que nuestra gran labor es llevar la verdad, es que no sea más víctima la verdad, que el pueblo comprenda lo que es la verdad, y el pueblo en esa sabiduría escogerá el camino y entenderá que la verdad es lo que estamos hablando y lo que estamos haciendo, ¿verdad? Darle la mano al más desprotegido, darle la mano a aquel que necesita, y ellos salen adelante. Fíjense que en la revolución se crearon 22 universidades donde se han llenado los cupos, porque sin importar de edad, yo siempre quise estudiar esto, yo siempre quise estudiar aquello, y la gente va en busca de la verdad, en busca del conocimiento, en busca de la educación. Decía Simón Bolívar que nos han dominado más por la ignorancia que por las armas. Entonces, bueno, es una labor encomiable, su labor de llevar esa verdad, y de nosotros lo que podemos, lo que hemos estudiado, lo que comprendemos, cuál es esa verdad a nivel de números, a nivel de programa de salud, llevar esa verdad. Porque una vez que el pueblo lo entiende, cualquier pueblo, el pueblo dice, bueno, un momento, ¿cómo puedo estar yo en contra de toda esta belleza de beneficio al que más lo necesita? Doctora, un último mensaje para esa diáspora que le escuche en Cadena Nacional de Información al Desnudo. Bueno, mire, déjeme decirle un poquito quién soy yo y por qué yo le estoy hablando a favor de la revolución. Yo tengo un máster de salud pública de la Universidad de Harvard, y cuando comienza esta revolución me voy a Venezuela 5 años a estudiar los avances en salud, en vivienda, en educación. Y realmente esos 5 años fueron increíbles para mí, de experimentar los programas tan extraordinarios, nunca vistos en la historia de la humanidad, a excepción de Cuba, que también hizo grandes programas de salud y de vivienda, para un pueblo, para un 80% de pobreza que había en mi país. Entonces voy a todas partes, tomo fotos, recabo información, números, y me doy cuenta de la magnificencia de esta revolución. Y de ahí me convierto en una fiel apoyadora de esta revolución, porque ¿cómo podría ser diferente ante Dios si estamos favoreciendo a las clases que nunca tuvieron nada, una vacuna, una escuela limpia? Mire, es tan increíble como cuenta la revolución a Venezuela, que se tuvieron que crear 6.000 casas de alimentación. Bueno, ¿y qué es eso, 6.000 casas de alimentación? Es que el pueblo venezolano no estaba comiendo, entonces se dividió a la población, ¿verdad? Y cada casa de alimentación atendía en esos cerros donde bajar es casi imposible a 150 personas diarias. Se les da un desayuno, se les da un almuerzo y se les da una merienda. Si usted multiplica 6.000 por 150, se están alimentando 950.000 personas diarias. Eso tiene un costo, la última vez que lo calculé, de $2 billones. Eso es anuales, eso es lo que le da a los Estados Unidos para la guerra a Colombia. Por eso, no en balde, nosotros tenemos en Venezuela 5.800.000 colombianos, ¿verdad?, que pasan a ser ciudadanos venezolanos y que reciben por derecho humano todos esos beneficios. ¿Cómo puede alguien estar en contra de eso? Bueno, lo que ellos hacen para que la gente no sepa la verdad es deformar la verdad. Pero entonces, mi deber, yo lo siento así como ciudadana y como creyente en Dios, es traer esa información. Por favor, no luches en contra de algo que está beneficiando al pueblo. Es el mayor acto de caridad que ha hecho la revolución. Bueno, doctora, lo dejamos ahí, y entonces en otra ocasión la vamos a tener nuevamente para que le conteste las preguntas que nuestros radioescuchas tengan. Tengan muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Hablando.